emprendemos un viaje tras los pasos de Elena Blavatsky, la escritora, discípula, maestra espiritual y fundadora de la Sociedad Teosófica, que inició en los tiempos modernos el acercamiento de la sabiduría ancestral de Oriente hacia Occidente. Desde los círculos esotéricos, toman la publicación de su primera obra, Isis sin velo, de 1875, como un hito en la historia que marcaría el inicio de la era de Acuario. Hola, buenos días. Estamos saliendo con Joan y Eva de Bristol rumbo a Londres con la invitación de ir tras los pasos de Elena Blavatsky. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Estamos en nuestro vehículo listo para partir. Vamos a empezar por ir a Hyde Park, el lugar donde Elena encontró a su maestro, y después tratar de seguir los pasos en la búsqueda de estas famosas cartas un poco misteriosas escritas entre los maestros y Elena. Eva, ¿nos contás un poco qué sabes de estas cartas y qué pensás que va a pasar durante el día de hoy? Bueno, las cartas hay un parte como de mito. En realidad no sabemos si existen de verdad, si están. Sabemos que hay un libro dedicado, ¿no?, que las cartas que recibió Sinet, que era uno de los teósofos de la Sociedad Teosófica, pero en realidad no sabemos. Parece ser que están en Londres. Debemos ir a buscarlas, a ver qué nos encuentran, a ver si las podemos llegar a encontrar, a ver si las podemos realmente ver, o si simplemente está este libro porque hay como mucho mito detrás de ellas, ¿no? A ver qué nos encontramos por allí. Yo escuché por primera vez de estas cartas, aparte del libro escrito por Sinet, ¿no? Escuché de estas cartas hace muchos años en Londres de parte de una amiga, de una querida amiga, y siempre me pregunté si serían verdad o no. Así que bueno, tenemos esta interrogación y vamos a tratar de ver si en verdad existen. Nos falta Joan. Joan, ¿te subís? Dale. Vale. Fue en 1851, en el Hyde Park de Londres, donde empezó todo. Elena, una mujer rusa de unos 20 años, había llegado junto a su hermana a esta ciudad que era el centro de la economía y la política mundial, y donde en ese momento se estaba realizando la gran exposición de los trabajos de la industria de todas las naciones, que tuvo lugar por primera vez aquí, en este parque, y congregaba a visitantes de todo el mundo. Por esta época, Gran Bretaña, cuna de la Revolución Industrial, se había convertido en la principal potencia mundial. Su dominio imperialista se expandía a través del comercio internacional y de la administración de grandes colonias en Europa, Asia, África, América y Oceanía. El progreso, basado en la confianza en el pensamiento científico y racional, impregnaba la sociedad occidental. Una sociedad basada en la supremacía masculina, en donde aún no se hablaba de derechos humanos, y las mujeres tenían el estatus jurídico comparable al de los menores de edad, y dependían de su padre o de su esposo. En este contexto histórico y social aparece la figura de una mujer que viene a cuestionar todo lo que el sentido común, la religión y la ciencia materialista de ese entonces daba por sentado y cierto. Recupera la sabiduría ancestral basada en las escrituras antiguas de muchos pueblos del planeta y brinda el significado original que se le dio a los símbolos para demostrar la unidad de la historia espiritual de la humanidad. Y fue en este lugar, el mayor de los parques reales de Londres, un 12 de agosto de 1851, cuando empezó su trabajo, porque fue el día en que conoció a su maestro, Moria, una mujer rusa y un hombre hindú en suelo de Occidente. Estamos hoy en este
maravilloso día de verano en Hyde Park en Londres y recorriendo este espacio. Es un pulmón para la ciudad de Londres, y que a su vez es uno de esos lugares finos donde el mundo material y el mundo angélico, los mundos invisibles, se pueden tocar, ¿no? Y vinimos hoy llamados desde nuestro grupo de forma interna para participar a la apertura de un homenaje, ¿no? De un homenaje a una gran buscadora del camino de la verdad, ¿no? Que trabajó arduamente en los inicios del siglo XIX en traer de forma sintética la información de los mundos sutiles, de los reinos angélicos a la tierra para ayudar a hacer un salto abismal en la conciencia humana, ¿no? Y esta gran maestra, esta gran buscadora es Elena Petrova Blavatsky, ¿no? Y abrimos este ciclo de homenaje, ¿no? de su vida, de su persona, de su contribución a las trayectorias y a los caminos espirituales en la ciudad de Londres, porque en cierta forma es en esta ciudad y es en este lugar, en estos jardines de Hyde Park, donde ella tiene su primera gran iniciación en su encarnación como Elena, ¿no? Y esta primera gran iniciación está representada simbólicamente por su primer contacto físico con su gran maestro, ¿no? El maestro Moria. Entonces, este es un lugar en su trayectoria en su vida, ¿no? Cuando ella está cumpliendo un ciclo importante también cronológico, tiene 20, 21 años, ¿no? Donde se presenta por primera vez físicamente este gran maestro que ella ya conocía de sus visiones, que había venido a asistirla en sus sueños, en sus procesos de enfermedad, cuando estaba en dificultades, y es aquí en la ciudad de Londres donde ella estaba de visita, siendo muy joven, probablemente con su hermana, ¿no? En un viaje planificado que estaba en relación con conciertos de piano en algunos de los sitios fundamentales en Londres, y es aquí donde ella lo ve por primera vez, ¿no? Y vamos a abrir entonces este ciclo que va a extenderse a lo largo del tiempo sobre la vida de este ser enigmático, ¿no? Multifacético y complejísimo, y que esperamos tener la colaboración de gente que es estudiosa de Blavatsky en diferentes lugares del mundo, pero lo decidimos abrir aquí en Hyde Park y aquí en Londres porque es el momento donde Elena se compromete a hacer su misión de vida con los maestros de la Hermandad Blanca, y es aquí donde se sella este pacto que luego va a marcar toda su trayectoria, todos sus viajes, toda su búsqueda intelectual y espiritual, donde se sella el pacto entre la jerarquía y Elena. Esto ocurre, ¿no? Esto ocurre aquí en Hyde Park y abre toda una vida de aventuras, de búsquedas, de sacrificios, y también, ¿no? de renuncia y de entrega completa hacia el propósito y el plan de la jerarquía del planeta. Entonces, vamos a desde aquí abrir la historia de Blavatsky, y el objetivo es dar reseñas históricas de de su familia, de su nacimiento en la Rusia entonces de los zares, hasta sus primeros pasos y cómo se crió en un ambiente de privilegio dentro de la sociedad rusa, que la llevó a tener raíces muy sólidas a nivel intelectual,
en todo lo que era el mundo, ¿no? Escolar y de educación, hasta su casamiento, hasta el inicio de sus viajes por todos lados del mundo, que la llevaron a grandes ciudades, ¿no? Desde India, Estados Unidos, en Nueva York, Europa, ¿no? Tanto Londres como París. Vamos a tratar de desplegar todo esto a lo largo de los capítulos, pero estamos hoy aquí abriendo este lugar especial, ¿no? de compartir la vida y la experiencia de esta gran adepta en Hyde Park. Entonces, empecemos por descubrir un poco qué pasó en ese primer viaje que los puso en contacto físico y que la marcó profundamente para el resto de su vida. Como les contaba, estaba Elena en sus 20 años, ¿no? Experta, pianista, casi a un nivel profesional. Había hecho este primer viaje junto con su hermana, fuera de lo que sería su núcleo familiar, ¿no? en la región de los Balcanes, de Ucrania, de lo que hoy es Rusia. Y vinieron a Londres, dicen algunas fuentes, a hacer conciertos de piano, ¿no? Y Elena era como decía, era una experta pianista, y lo hacía de nivel casi profesional, ¿no? Entonces se traslada a Londres y se aloja en un hotel que está no muy lejos de acá, que vamos a compartir después imágenes y fotos. Y en todo este transcurso de movilizarse por la ciudad y probablemente estuviera con su hermana y con alguna persona también que las asistiera, probablemente tuviera alguna dama de compañía que organizara y gestionara la vida de estas dos jovencitas, ¿no? de la nobleza rusa en una experiencia londinense. Y iba a salones, ¿no? donde se reunía la nobleza y artistas y escritores y pianistas y músicos y donde se hacían veladas, ¿no? donde se disfrutaba de música, y Elena también era invitada a tocar, y durante el día recorría la ciudad, y en uno de estos momentos, ¿no? donde está recorriendo la ciudad en el centro histórico de Londres, ve venir una comitiva de hindúes, ¿no? Y recordémonos entonces que en este momento recordemos que India es una colonia británica y que hay intercambio continuo, ¿no? de gente entre la burocracia y la administración inglesa en territorio indio, y a su vez personas representativas, ¿no? de la sociedad hindú aquí en Inglaterra. Y en este caso se trataba de un grupo de hindúes también de una tradición noble, ¿no? de príncipes hindúes que estaban mediando, negociando, teniendo reuniones administrativas con el gobierno británico, ¿no? Y Elena, que con su mirada, ¿no? de joven recorre, está captando todo el ambiente, la atmósfera londinense, va caminando y ve esta imágenes de este grupo de hindúes vestidos de forma tradicional y con un aspecto real, ¿no? Porque eran príncipes. Este grupo de altos mandatarios hindúes que se acercan y pasan caminando al lado de ella. Y entre todo este grupo le llama la atención una figura, ¿no? Una figura que sobresale por su irradiación, por su luminosidad, por su presencia. Y inmediatamente, ¿no? cuando hace contacto visual con esta figura, un hombre, ¿no? de edad media, lo reconoce como aquel maestro que se le presentó en múltiples oportunidades para enseñarla, para guiarla y sobre todo para asistirla en momentos de dificultad, ¿no? Y lo reconoce, y hay
en este encuentro, ¿no? Visual, hay un contacto de alma a alma. Y entonces Elena reconoce a su maestro en esta figura de este hindú, de este príncipe hindú que estaba de visita en Londres, y la conexión es inmediata. Pero este hombre que caminaba con su grupo de colegas en esta comitiva hace un gesto muy sutil, ¿no? Diciéndole: ahora no, este no es el momento, this is not the time. Y recibe Elena en su cabeza telepáticamente el mensaje de: soy yo, tenés razón, tenés la confirmación de que estamos trabajando internamente en los planos sutiles y que soy tu guía y que este es un primer encuentro a nivel físico, pero nos conocemos hace tiempo y trabajamos en colaboración, pero esta no es la circunstancia en la que podemos tener un primer encuentro en contacto físico. Y tenemos que pensar en este sentido como las reglas estrictas de protocolo de la sociedad inglesa, ¿no? Del inicio del siglo XIX marcaban que las mujeres tenían que estar siempre con las chaperonas, ¿no? Era inapropiado tener un contacto, mismo saludarse o tener un contacto físico de tocarse, ¿no? Mano a mano, de saludarse, era completamente inapropiado y podía traer profundas complicaciones, ¿no? Tanto para el maestro, este hombre, como también para Elena como jovencita, fuera de la tutela de su familia, de su clan, de sus padres, en un territorio extranjero. Entonces Elena, que tenía este impulso enorme de ir y abrazar a su maestro y agradecerle y mostrarle físicamente y en este plano toda su gratitud, se paraliza, ¿no? Y recibe este mensaje telepático que le dice: no es el momento, pero se hizo la conexión. Y vamos a volver entonces a encontrarnos más tarde, durante los próximos días, ¿no? Y Elena queda completamente tocada, ¿no? Y es una de las primeras veces donde puede finalmente sentirse confirmada, ¿no? Y se siente segura de que todas sus vivencias internas, todas sus enseñanzas, toda su vida paralela en los planos etéricos, ¿no? Tienen una veracidad, ¿no? Este primer encuentro con el maestro le da la confirmación de que los mundos que ella visita en los sueños, el trabajo que ella hace en las horas de la noche, las enseñanzas que recibe en la soledad de su habitación, tiene una confirmación física. Entonces esto para ella es un momento culmine y clave que abre la puerta a la colaboración, ahora en otro nivel, con su gran maestro, ¿no? Uno de sus gran maestros, que es el maestro Moria, que en este momento está haciendo una experiencia de encarnación, aparte de sus múltiples trabajos multidimensionales, como un príncipe hindú, y que combina, ¿no?, su trabajo social como representante del gobierno hindú con este momento hito y clave de contactar físicamente con su discípula, ¿no? Y el maestro entonces le transmite telepáticamente: ahora no, este no es el momento, pero nos vemos luego, ¿no? Y días después, una vez que Elena tiene la oportunidad de tener un poco de tiempo para ella misma y disfrutando de este espacio, ¿no?, verde de Hyde Park, en las cercanías del hotel donde se alejaba, tiene la posibilidad de escabullirse, de encontrar el momento para salir ella sola a caminar por Hyde Park. Y Hyde Park es una pradera sembrada de árboles y flores y habitada, ¿no?, por múltiples seres del mundo elemental, del mundo verde, y es el lugar ideal para perderse en el medio de la ciudad, entrar en una atmósfera idílica y ponerse en contacto
por el interior, ¿no? Y Elena, que camina por las praderas verdes de Hyde Park, es guiada, ¿no?, internamente a un pequeño rincón, un poco más solitario, donde encuentra un banco, como este banco, y se sienta y está en contacto con ella misma, ¿no? Y está viviendo en esta realidad, pero a su vez está más en otro plano que en este, y es en ese momento donde, por un pequeño camino, se acerca un hombre. Y es este hombre que ella conoció como príncipe hindú unos días antes, pero que conoce internamente como su guía, su maestro, su mentor en los planos sutiles, y que se acerca, se sienta en el mismo banco, y se produce entonces el primer contacto y la primera comunicación, no ya telepática, pero a través de las palabras. Y este momento donde Elena entonces es invitada de forma concreta, a través de una invitación oral y formal, ¿no?, a colaborar con la jerarquía planetaria, a asistir, a hacer una mano en el mundo físico de las enseñanzas, ¿no?, a poderlas canalizar y expresar para el beneficio de la humanidad, y a trabajar en múltiples proyectos paralelos con la jerarquía planetaria. Y Elena dice, sí, claro que sí, es lo que ella estaba esperando hace tiempo. Y al mismo tiempo, Moria le dice, avanzamos con cautela, la fruta todavía no está madura, este es el día donde firmamos el contrato, pero a partir de ahora empieza tu verdadero entrenamiento. Tu trabajo con nosotros va a ser a futuro. Tenés que atravesar muchas instancias intermedias de formación y preparación hasta que estés lista para comprender intelectualmente el mensaje que estamos enviando y poder plasmarlo de la forma más fidedigna. Es aquí entonces donde empieza la mentoría de Moria, que luego también va a presentarle al otro gran maestro, al maestro Kutumi, y juntos los tres van a formar un triángulo, ¿no?, de vértice descendente para traer por estas dos grandes figuras de grandes maestros de la jerarquía planetaria, para traer las informaciones de los mundos sutiles y que a través de Elena se puedan plasmar para la comprensión de la gente de su época, ¿no?, de los seres humanos que estaban en busca de la verdad a inicios del siglo XIX, ¿no? Y Elena, que entonces tiene la inocencia y también la ingenuidad de los 20 años, dice, sí, perfecto, vamos a trabajar a partir de mañana. Y Moria dice, atención, lo que empieza ahora es un periodo de preparación, de transformación, de trabajo primero con vos misma, ¿no? Y este trabajo, como vamos a ir abriéndolo en los capítulos a venir, la va a llevar por múltiples lugares del globo, y aparte de recibir información, ¿no?, participa concretamente en descender energía y se transforma ella misma con su vehículo físico en una aguja de acupuntura, ¿no?, que activa portales energéticos por cada sitio que va, y que contribuye a que la energía de los maestros se implante en el lugar donde ella está atravesando físicamente. Entonces es una derrotera de un camino cuasi loco y frenético a lo largo del globo, donde muchas veces no sabemos si está en un lugar o en otro, y muchas veces aparece bilocada en dos lugares diferentes, y se crea a su vez un mito y una gran historia de esta viajera empedernida, que a medida que atraviesa y camina la superficie de la Tierra, trabaja en colaboración, ancla las energías y desciende la información de los planos sutiles. Y este gran trabajo entonces se sella como pacto en un banco como este, en uno de los pequeños rincones más tranquilos y solitarios de Hyde Park, en la ciudad de Londres, en el año 1851. Así que abrimos así este ciclo sobre
nuestra gran maestra, para agradecerle y en gratitud y en admiración por su tarea, esperamos poder vehiculizar las informaciones de la mejor manera posible y la invitamos entonces a acompañarnos, ¿no? Con su inspiración y como fuente de conocimiento para acompañarnos, ¿no? Invitamos a Elena a acompañarnos también en este camino que iniciamos juntos. Muchas gracias. Luego de este encuentro, Elena no tuvo dudas, sino certezas, de la tarea que tenía que llevar adelante en su vida. Dejamos Hyde Park y continuamos hasta la segunda parada de este viaje tras los pasos de Blavatsky, el Hotel Claridge's, donde se hospedó buena parte de sus estadías en Londres.